buenas tardes, le damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de la página web del simposio a esta segunda jornada del día miércoles 25 de octubre, a este noveno simposio internacional Jorge Isaacs. Damos inicio a la conferencia número 6 a cargo de Lee Skinner, profesora y crítica literaria del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas de Claremont McKenna College de California, Estados Unidos. Ella nos va a presentar la conferencia Identidades interseccionales, la clase socioeconómica, el género y la raza en Isaacs y sus contemporáneos. Con enfoque en María y textos producidos por los contemporáneos de Isaacs, esta conferencia explora las representaciones de las identidades múltiples en la década de 1860 en Colombia y sus conexiones con estructuras potenciales realizadas del poder. Pensadores e intelectuales de la época utilizaron sus representaciones de personajes, sean ficticios o históricos, para comunicar sus ideas, las razas y hombres y mujeres. Leyendo la obra de Soledad Acosta de Samper como contrapunto a la de Isaacs, esta conferencia postula que la matización de identidades complica y enriquece a la vez las maneras en que los colombianos del siglo XIX entendían su ambiente sociopolítico. Demos la bienvenida a la profesora Lee Skinner. Les recuerdo que las preguntas van a tener los formatos, las niñas que están a los lados de cada uno del auditorio, para que todos ustedes hagan sus preguntas y faltando 15 minuticos para finalizar esta hora de la conferencia de la profesora Lee Skinner, vamos a darle paso a las preguntas. Profesora, bienvenida. Gracias, es un placer estar aquí en el simposio, noveno simposio de Jorge Isaacs, y quiero agradecerles a Darío Henao Restrepo por su invitación y la oportunidad de participar en el simposio, y a todos los que han trabajado para organizar el simposio. Han trabajado un montón y quiero agradecerles a ustedes por escucharme y tolerar mi mal español. Gracias. Vicky ya leyó el comienzo de mi obra, excelente, así puedo ya adelantarme un poco y decir que pues mi idea es que los textos de Isaacs y de Acosta de Samper nos ayudan a entender o ver cómo muestran impulsos de conservar y preservar jerarquías de clase, raza y género bien entendidas y aceptadas por los personajes, pero también a veces estos textos nos ofrecen la posibilidad de una lectura crítica de un mundo en donde se contesten los límites impuestos por estructuras jerárquicas que dependen de la estratificación. Aún más, es la interseccionalidad de tales identidades, tanto en Isaacs como en Acosta, lo que complica y cuestiona las definiciones aparentemente limpias y nítidas de categorías que reproducirían las estructuras de poder y discriminación. Al hablar de la interseccionalidad de identidades, quiero señalar que nunca ocupamos solo una identidad. Los conceptos que constituyen las categorías que a su vez constituyen nuestras identidades son categorías flotantes, vacías de significado intrínseco. Las razas, las clases y los géneros son construcciones sociales, no son universales ni trascienden las circunstancias históricas. Como Judith Butler escribe de género, cito, el término mujer no logra ser exhaustivo, porque el género no siempre se constituye coherentemente ni consistentemente en diferentes contextos históricos, y porque el género se intersecta con modalidades de raza, clase, etnia, sexualidad y región. Como resultado, es imposible separar género de las intersecciones políticas y culturales en las que inevitablemente se produce y se mantiene. Fin de cita. Y por género podemos sustituir cualquier otra categoría de identidad, como ya he sugerido. Ahora bien,
a los textos. Algunos puntos de entrada claves en los textos que vamos a estudiar hoy tienen que ver con los lugares que ocupan los personajes, el paisaje, las casas y habitaciones específicas dentro de las casas y a veces afuera de las casas, y los trabajos que los personajes llevan a cabo en esos lugares. La geografía cultural lee los espacios físicos como mediados por la presencia y acción de los seres humanos y llama nuestra atención a las maneras en que los espacios se construyen y se representan para funcionar normativamente y para hacer las relaciones sociales concretas. Así, por ejemplo, Jonathan Smith y Kenneth Foote se refieren a, cito, el significado de formas visibles, los símbolos, metáforas e iconos por los cuales el paisaje se convierte en un texto cultural. Fin de cita. Y Don Mitchell escribe, cito, el paisaje funciona ideológicamente para establecer las mismas condiciones de lo que es natural o correcto en un lugar dado. Fin de cita. El enfoque crítico ofrecido por los geógrafos culturales se presta fácilmente a un examen de las representaciones textuales de los paisajes naturales y construidos como maneras de comunicar mensajes sobre el poder, las jerarquías y las relaciones de raza, género y clase, todos elementos claves en la lectura de los textos de Isaacs y Acosta de Samper. Okay. Primero vamos a atacar o acercarnos a María. La configuración y uso de espacios en María parecen seguir los códigos que gobiernan las esferas públicas y privadas y que asocian lo público con lo masculino y lo privado con lo femenino. Las mujeres ocupan el espacio interior y cumplen con sus deberes domésticos, mientras los hombres cumplen con sus deberes públicos de trabajo fuera de la casa. Sin embargo, durante la novela, las configuraciones espaciales típicas son subvertidas. La casa repetidas veces es el sitio de transacciones que, según el patrón aceptado, son parte de la esfera pública y negocios y emociones privadas son expuestos fuera del hogar. La permeabilidad de las esferas en María tiene mucho que ver con las maneras en que los hombres y mujeres de la novela interactúan con la naturaleza. Como vamos a ver, la novela empieza con la conocida escena de partida masculina, cuando Efraín sale de viaje. Cito, era yo niño aún cuando me alejaron de la casa paterna. Esta frase figura el hogar no solo como un paraíso, el paraíso, del que Efraín sufre el exilio, me alejaron, sino también como una fortaleza de poder patriarcal, es la casa paterna. Sin embargo, a lo largo de la novela, Isaacs también construye el espacio del hogar como esencialmente femenino. Así, la casa literalmente encierra a María. Cito, María estaba bajo las enredaderas que adornaban las ventanas del aposento de mi madre. Fin de cita. Las enredaderas, es una palabra muy llamativa, caen sobre y alrededor de María, conectándola figurativamente a la casa y específicamente al espacio de la madre. La conexión entre María y el espacio materno se repite en la novela varias veces, con referencias frecuentes a su ocupación del cuarto donde la madre cose y borda, actividades encodificadas como femeninas. La añoranza de Efraín por su hogar cuando está exiliado, primero a Bogotá, luego a Londres, es una añoranza por María. Como Doreen Massey comenta de espacio doméstico generalmente, cito, la construcción de hogar como el espacio de la mujer ha continuado en visiones del lugar mismo como una fuente de estabilidad, confiabilidad y autenticidad. Tales visiones del lugar, llenas de nostalgia por algo perdido, son codificadas como femeninas.
El hogar es donde el corazón se ubica y donde la mujer, madre, amada, a quien un día volverás, está también. Fin de cita. A la vez, esa descripción de María en el marco formado por las enredaderas indica el colapso de distinciones entre naturaleza y cultura que contribuye a la erosión de la división entre el espacio público, exterior, y el espacio privado, interior. El ambiente rural de María quiere decir que hay un exterior permeable que existe no independientemente, sino solo en oposición al espacio encerrado de la casa. Pero ese espacio el espacio de la casa, sufre repetidas intrusiones tanto de la naturaleza como de las actividades supuestamente públicas. Una de las maneras en que Isaacs trata de mantener esa división entre lo público y lo privado es por las representaciones del acceso de los personajes masculinos y femeninos a los espacios fuera de la casa. Las mujeres experimentan límites mucho más fuertes en su acceso al exterior. Por ejemplo, cuando Efraín vuelve al paraíso después de su ausencia de 6 años, María y sus otras familiares femeninas solo salen al patio para saludarlo. Aunque técnicamente las mujeres han salido de la casa, el patio es un espacio liminal entre la casa y el exterior, una construcción que extiende la casa más allá del techo y paredes de la casa misma. Pero también es una parte tan integral de la naturaleza que Efraín puede montar a caballo en él. Cito, las herraduras de mi caballo chispearon sobre el empedrado del patio. Oí un grito indefinible, era la voz de mi madre. Fin de cita. Fuera de la casa, la madre es incapaz de discurso coherente y solo produce un ruido incomprensible, semejante al sonido producido por los cascos del caballo, como si fuera animal ella misma, parte del mundo natural. María misma lleva elementos naturales al espacio doméstico, poniendo flores, como sabemos, en la habitación de Efraín, flores obtenidas del jardín, otro espacio liminal que permite la combinación de aspectos naturales y cultivados. Esta asociación de la mujer con lo natural comunica el binarismo de género que, al asociar a la mujer con la naturaleza, asocia al hombre con la cultura, a la mujer con las emociones y al hombre con la racionalidad, a la mujer con funciones del cuerpo y al hombre con funciones del cerebro y de intelecto. Cuando el amigo de Efraín, Carlos, propone matrimonio a María, lo hace durante un paseo al río. Esta es la primera instancia cuando las mujeres salen de la casa, y cabe notar que la novela dedica bastante tiempo a las circunstancias que permitan que las mujeres salgan. Cada mujer tiene un compañero en cuyo brazo se sostiene al salir de la casa, por ejemplo, o cuyo brazo la protege o la encierra. Pero el énfasis discursivo dedicado a esta excursión excepcional oculta el hecho de que mujeres de otras clases y razas, las campesinas, las esclavas, las mestizas, las negras, nunca tenían el lujo de quedarse dentro del espacio protegido y protector de la casa, sino que salían diariamente para trabajar, muchas veces en condiciones horríficas y abusivas. En María, las excursiones de las mujeres de la familia de Efraín, las mujeres blancas y élites, son el enfoque del discurso autorial por ser inusitadas, mientras las constantes salidas fuera de la casa de las obreras y esclavas son tan normalizadas que son invisibles. Una función discursiva que reinscribe e implementa las jerarquías raciales y sociales que apoyan el sistema hegemónico de opresión y discriminación. Así, el paisaje natural y construido son elementos claves de la construcción de discursos hegemónicos y de su subversión, si bien en las páginas del texto original o en nuestros análisis críticos, como ya he sugerido.
En María, el paisaje sirve los propósitos del narrador masculino y aristocrático, quien controla la tierra físicamente, económicamente y emocionalmente. El paisaje está subordinado a sus deseos y a sus emociones. En otro lugar he escrito en mucho más detalle de este proceso, del proceso y de los mecanismos que el texto emplea para implementar este control narrativo del paisaje. Aquí solo quiero notar el control que el yo textual ejerce sobre los elementos construidos de la geografía y sobre las personas que habitan esos lugares y espacios. Un poco después de su vuelta al paraíso, por ejemplo, Efraín y su padre hacen una inspección de las haciendas y Efraín mira el paisaje construido de edificios y el ingenio que su padre ha mandado construir. Y Efraín reconstruye un paisaje emotivo, sentimental, que le da control sobre la memoria y el pasado. Cito: el olor peculiar de los bosques recién derribados y el de las piñuelas en sazón, la greguería de los loros en los guaduales y guayabales vecinos, el tañido lejano del cuerno de algún pastor repetido por los montes, las castrueras de los esclavos que volvían de las labores con las herramientas al hombro, los arreboles vistos a través de los cañaverales movedizos. Todo me recordaba las tardes en que nos sosábamos recogiendo guayabas de nuestros árboles predilectos, sacando nidos de piñuelas y espiando polluelos de pericos en las cercas de los corrales. Fin de cita. Se asemejan los bosques, los loros, los esclavos, plantas, animales y seres humanos, todos subordinados a la mirada de Efraín, ubicando a los esclavos al mismo nivel semántico y significador como las guayabas, los nidos y los polluelos que Efraín y los compañeros de su niñez recogían. Así, los negros son solo otro rasgo natural para el placer y el entretenimiento de los blancos, un recurso natural abierto a la explotación de la clase élite. Otras escenas en que Efraín mira por la ventana y recorre el paisaje visualmente reiteran estos tropos, especialmente porque muchas veces son seguidas por escenas en que, armado con un rifle, Efraín entra y penetra el paisaje como dueño de la tierra. Cuando visita a José, ¿no? Este lo guía por el paisaje y describe los cambios que ha hecho. Cito: José me condujo al río y me habló de sus siembras y cacerías. Fin de cita. Solo unas pocas horas más tarde, esas acciones son reescritas para poner en primer plano la presencia y acción de Efraín. Cito: José y yo salimos a recorrer el huerto y la rosa que estaba cogiendo. Él quedó admirado de mis conocimientos teóricos sobre las siembras. Fin de cita. Así, Efraín afirma su superioridad sobre José, un hombre mayor, pero de clase social y educación inferior en la jerarquía de la novela, a través de afirmar su superioridad sobre la tierra. Las representaciones de los paisajes en el libro funcionan para perpetuar códigos culturales que les asignan a los propietarios blancos poder y dominio y que desempoderan a los esclavos, los mestizos y las mujeres al insertarlos en el paisaje como elementos que caen bajo el control de otros. Ahora bien, ¿qué hacen los personajes en estos espacios naturales o construidos? Específicamente, cómo se define el trabajo y cuáles valores se asignan a diferentes tipos de trabajos y trabajadores. Karl Marx distingue entre la labor útil y abstracta, diciendo que la labor útil es, cito, actividad productiva de un tipo definido y hecho con un propósito definido. Fin de cita. La labor abstracta tiene lugar en las economías capitalistas, pero el esquema de Marx elimina el trabajo doméstico como categoría de acumulación capitalista
y excluye del proyecto capitalista y del mercado a los y a las que hacen trabajo doméstico, literalmente y figurativamente devalorándolos, como dice Pamela Odie. Como Odie nota, sin embargo, una posición alterna sería enfatizar que la economía política de tiempo que vemos en el capitalismo depende de la expropiación del tiempo de la labor doméstica como un recurso no económico. El trabajo doméstico carece de valor cultural, pero es integral al funcionamiento de la sociedad capitalista. En cuanto al trabajo doméstico, la ilusión propagada por la imagen del ángel del hogar en el siglo XIX era que las mujeres no trabajaban por dinero, sino se sacrificaban para transformar la casa en un lugar moralmente elevador para su familia. La idealización de la maternidad y de la pureza femenina ayudó a determinar los papeles aceptables para las mujeres de las clases medias y altas, y también hoy en día ayuda a explicar por qué muchos textos representan a esas mujeres participando en actividades casi del ocio en el hogar, mientras los textos dejan en silencio las labores de las mujeres de la clase baja y las funciones diarias de los hogares. Las blancas élites cosen y arreglan las flores. La producción de la comida, no sino bien su consumo, apenas se menciona. Y ayer escuchamos algunas ponencias súper interesantes que sí sacan del texto estos momentos de producción de comida, pero son muy pocas. En un momento, María les da a Efraín y el padre unos manjares que ha preparado, diciendo, son las pastas que más les gustan y las he hecho yo. Es obvio que este es otro evento inusitado, porque si María cocinara regularmente, el narrador no mencionaría el hecho de que lo hace aquí. Algo que María sí hace regularmente es cuidar a los hermanos menores de Efraín, pero esta actividad la hace más atractiva a sus ojos porque recalca su estado como una figura protomaterna. De hecho, las normas sociales presentaban el cuidado de niños y la maternidad no como trabajo, sino como un deber sagrado que les dio a las mujeres poderes espirituales y morales. Así, los trabajos agobiantes y repetitivos de cuidar a los niños, yo tengo 2 niñas, son reimaginados como un privilegio para las mujeres, o por lo menos un privilegio, otra vez, para las blancas aristocráticas. Y obviamente hay otras mujeres en la novela de las quienes ya hemos escuchado varios comentarios en otras ponencias. Pero Efraín apenas registra su trabajo. Y el trabajo hecho por las esclavas no se menciona. La única negra nombrada en la novela es Nay, liberada antes del inicio del libro. En un recuerdo del momento en que el padre de Efraín la compró, el padre dice, yo no necesito una esclava, sino una aya que quiera mucho a esta niña. Fin de cita. Otra vez separando el cuidado de niños de la idea del trabajo. De hecho, cualquier trabajo que Nay haga para la familia blanca no se describe y ella solo reaparece en el libro cuando se muere. Las historiadoras Nina de Friedman y Mónica Espinosa Arango escriben de Nay, cito, a diferencia de otras esclavas, no desempeñó trabajos recios y peligrosos como era costumbre en la hacienda, fin de cita. Sus investigaciones afirman que en realidad las esclavas trabajaban en las plantaciones y las minas, vendían comida en las calles, cuidaban a los niños y eran cocineras, lavanderas y parteras. Además, fueron forzadas a trabajar como prostitutas o a vender contrabanda, entre otras actividades ilegales. Y cabe notar que en general hay pocas representaciones en la novela del trabajo de los esclavos que trabajan en los campos, quienes tienden a aparecer de manera anónima y literalmente distanciados del narrador, son figuras que él ve de lejos.
El silencio de María sobre el trabajo de mujeres y esclavos ilumina algunas de las modalidades de desprivilegiar a tales grupos al tomar por sentado su trabajo. Funciona para naturalizar el trabajo que, como dice Oddi, parece existir fuera del sistema jerárquico del capitalismo, pero que realmente es una parte integral de la economía, al apoyar sin recompensa ni reconocimiento la producción más tradicionalmente vista exactamente como económica. Ahora quiero dirigir nuestra atención a algunas de las obras de Soledad Acosta de Samper, con enfoque especial en los textos escritos más o menos en la misma época de María, de manera de comparación y contraste. Y voy a destacar su novela Dolores y sus cuentos Un crimen y Una pesadilla, Bogotá en el año de 2000, todos escritos entre 1867 y 1872. Un crimen apareció en la colección Novelas y cuadros de la vida suramericana de 1869. El crimen del título, para los que quizás no conozcan bien el cuento, es el asesinato de un hombre, esposo y padre de familia, por 3 otros hombres, uno de los quienes es el alguacil. Y estos 3 hombres están cumpliendo con los deseos del hacendado principal de la región. La protagonista, mujer del hombre asesinado, descubre el cuerpo de su esposo en el campo cerca de su casa. En un crimen, espacios físicos y paisaje comunican mensajes sobre las estructuras del poder y los estados e identidades de las personas que ocupan tales estructuras, esta vez de manera crítica de esas jerarquías. La casa modesta de la familia de los protagonistas, Rafael y Luz, lleva nombre Mirador. Mientras a primera vista Mirador parece un lugar ameno pastoral, es aquí donde tiene lugar el asesinato brutal de Rafael a manos de los oficiales locales. El aislamiento de Mirador, que crea la impresión inicial de que este lugar es un Edén todavía puro, intocado, es de hecho un problema, porque no hay vecinos que vean las acciones del alguacil y que intervengan en el crimen. Y resulta que la joven familia no escogió este lugar a propósito por sus encantos naturales, sino porque el hacendado don Bernardino, que trató de abusar a Luz, la esposa, les echó de su hogar original. Luz cuenta a una vecina que Bernardino, cito, hizo que su padre nos quitara la estancia. Sí, como escriben Smith y Foote, los arreglos espaciales y materiales de las sociedades contemporáneas encarnan relaciones ideológicas que les dan a algunos grupos sociales poder sobre otros, fin de cita. Entonces, un crimen evidencia y critica esta diferenciación de poder, dado que la capacidad de Bernardino de controlar el mismo paisaje resulta en su capacidad de controlar miembros de las clases sociales inferiores a la suya. Este estado superior de Bernardino le permite realizar sus deseos de controlar a otros y recompensa su falta de poder político, mostrando la debilidad de las estructuras políticas y la ausencia de protecciones estables para las mujeres y las clases bajas. Según Flor María Rodríguez Arenas, cito, los violentos actos que normalmente ubicarían al perpetrador fuera de la ley, en ese mundo viciado lo colocan por medio de la manipulación del poder por encima de las leyes, logrando con la violencia crear un imperio de desigualdad, terror e injusticia. Fin de cita. Rafael se queja de su pobreza, cito, en los años que hemos vivido aquí, ya ves que poco hemos ganado. Esto me desconsuela. Fin de cita. La pareja se sostiene, sobrevive, pero no puede mejorar su condición. Al controlar acceso a la tierra, Bernardino y por extensión la clase alta terrateniente mantiene las rígidas jerarquías de clase al prohibir que las clases bajas asciendan la escala económica.
Rafael es tan débil bajo este sistema que incluso pierde control de su propio cuerpo. Cuando el alguacil viene para él, lo hace caminar por su propia hacienda hacia su muerte. Cito, cuando hubieron llegado a un sitio más abierto, se internaron en el monte, dieron algunos pasos por él, aunque Rafael parecía resistirse a seguirlos, y llegando al sitio en que se hallaban, lo ataron a un árbol. Fin de cita. Los invasores hacen el árbol una herramienta de encarcelamiento y muerte para sus propios propósitos. El transporte forzado de Rafael por un paisaje de que él mismo había sido el dueño hace solo una hora recalca las desigualdades sociales y económicas que llevan a los abusos de poder y del sistema debilitado que debe proteger a los pobres pero que no puede. En la conclusión del cuento, Luz narra todo esto a nuestro narrador, habiendo perdido su pequeña hacienda con la muerte de su esposo. Y cito, esperando la justicia de Dios, ya que la de los hombres le había faltado. Esta conclusión, la última frase del cuento, recalca las divisiones sociales y de género que se movilizan para mantener las estructuras de poder. Luz no es capaz de resistir a Bernardino sin Rafael, sin un hombre que la proteja, pero esta protección también es muy frágil cuando las distinciones de clase entran en juego. Otro texto de Acosta que manipula códigos de género y clase para criticar algunos problemas de desigualdad, en que intenta mantener otros problemas sin cuestionarlos, es su novela Dolores, Cuadros de la vida de una mujer, publicada por primera vez en el periódico El Mensajero en enero de 1867 y republicada en Novelas y Cuadros de la vida suramericana 2 años después. Como en María y un crimen, los personajes de Dolores habitan, usan y explotan diferentes tipos de espacios, sean físicos, sociales o sentimentales, emotivos. El escenario semi-rural del texto, el pueblo de N, facilita la mezcla indiscriminada de espacios y funciones supuestamente públicos o privados. Si bien las mujeres deben confinarse al hogar, la primera sección extendida de la novela cuenta las celebraciones públicas que ponen a mujeres y hombres de todas clases a la vez en las calles y plazas y, es cierto, las casas, las cuales los personajes entran y salen a su gusto. Y la protagonista epónima, Dolores, prima del narrador, aparece por primera vez en las calles de su aldea, fuera de casa, permitiendo que los hombres comenten en su apariencia física y su belleza, lo cual la transforma en un objeto para ser consumido por sus miradas. Mientras el joven Antonio, amigo del narrador, admira su blancura, el padre del narrador, un médico, nota, cito, la cutis de Dolores no es natural en este clima. Fin de cita. En esta primera sección de la novela es precisamente la piel, la blancura que le atrae a Antonio, pero resulta que el padre de Dolores sufre de la lepra, enfermedad que ella contrae también. El enfoque será en el cuerpo de Dolores, en su fisicalidad y en la pérdida de su belleza. Irónicamente, el mal de que Dolores sufre es uno que destruye la belleza, la calidad que le da valor en ojos de la sociedad. La destrucción de su belleza y sus capacidades físicas permite que el énfasis narrativo cae en sus capacidades intelectuales. Exiliada en su enfermedad, Dolores se hace escritora, como muchos otros críticos han comentado. Es autora de cartas y de un diario cuyas palabras cierran el cuento, cediéndole a Dolores la última palabra, literalmente. La voz de Pedro, el narrador, no reaparece para completar el marco narrativo. Él empieza la narración, pero nunca vuelve a fines del cuento, sino la última entrada de Dolores en su diario concluye el cuento, dándole la posición más poderosa en el esquema narrativo. Siempre queremos quedarnos con la última palabra.
Esto constituye un ataque contra un sistema basado en los binarismos del género, que desprivilegian a las mujeres y les prohíben el acceso a la educación y el derecho de ejercer sus poderes intelectuales. Pero aún a fines de su vida, Dolores piensa en su amor perdido, Antonio. Sus últimas palabras son de él y para él. Y para algunas lectoras, el único rayo de esperanza en el cuento es en el matrimonio que eventualmente hace Antonio. Cito, la novia de Antonio no era bella, pero sus modales cultos, educación esmerada y bondad natural hacían olvidar sus pocos atractivos. Fin de cita. Aquí hay una mujer que no tiene que depender de su apariencia física, aunque sigue dependiendo de un hombre que se digna a casarse con ella a pesar de su fealdad. Si Acosta critica los límites impuestos en las mujeres de la clase alta, no ofrece alternativas posibles al matrimonio en Dolores. Aquí las mujeres se casan o mueren. Y es importante notar que la crítica que hace Dolores de estas jerarquías de género solo se extiende hacia las mujeres élites. Pierre Bourdieu nos recuerda, cito, las mujeres siguen separadas las unas de las otras por diferencias económicas y culturales, fin de cita. Ya temprano en la novela, durante las fiestas parroquiales que empiezan la historia, Pedro y Antonio presencian, pero no participan en, un baile de los cachacos del pueblo y, cito, las ñapangas más agraciadas, todos bailando un valse del país. También miran el baile algunas mujeres de la clase alta, cito, las señoritas que acompañábamos miraban en silencio aquella escena y se sentían naturalmente vejadas y chocadas al ver que los jóvenes que las visitaban eran tratados de igual a igual por aquellas mujeres. Vámonos, dijeron las señoritas. Fin de cita. Las distinciones de clase son más poderosas que las de género. Las señoritas aristocráticas no experimentan ninguna solidaridad con las mestizas del pueblo. Y ver que sus compañeros de hace solo unos minutos ahora aceptan a las mestizas como iguales les causa a las jóvenes élites repugnancia. Tales momentos en el texto son pocos y breves, pero reveladores. Volviendo a Dolores misma, esa opta por exiliarse del pueblo de N, explicándole a Pedro, cito, quiero mandar hacer una casita y acompañada por los muchachos que sirvieron a mi padre, viviré aislada, pero en mi soledad estaré tranquila. Fin de cita. Nótense que aunque Dolores reconoce que será acompañada, recalca su soledad. Los sirvientes no son compañeros. Una vez en su sitio solitario, vive con los sirvientes, aparentemente sin pensar en el contagio posible. Eso después de haber tomado varias precauciones para que el viento no lleve su enfermedad a su tía al momento de despedirse de ella. Dolores no quiere contagiar a la tía, ni que ninguna otra persona la vea. Pero no hay ninguna referencia al peligro posible de los sirvientes y no le importa a Dolores que la vean, como si no fueran seres humanos o por lo menos como si no merecieran la misma consideración que Dolores otorga a las personas de su propia clase social. Una visita inesperada de sus tíos la hace huir otra vez y toma refugio en el hogar pequeño de, cito, una pobre tullida con un hijo tonto. Fin de cita. Aunque Dolores es discapacitada por su enfermedad, no se identifica con la otra mujer, también discapacitada físicamente. Y mientras rompe el plato que le dan después de comer, también Dolores le da al hijo tonto una carta para llevar a sus parientes, una carta potencialmente infectada con la lepra, según los conocimientos médicos del tiempo.
Otra vez, los campesinos y los pobres ocupan un escalón inferior al de Dolores en la escalera social, y nada, ni siquiera la lepra, puede erradicar las distinciones de clase. De hecho, el sufrimiento de Dolores solo aumenta cuando se da cuenta de que aún la tullida y el tonto la rechazan. Cito: comprendí la repugnancia que inspiraba aún a aquellos desgraciados y me salí profundamente humillada. Fin de cita. Podríamos suponer que estos puntos de aparente ceguera son una función del enfoque fuerte en la novela en la opresión que Dolores sufre por ser mujer y la crítica fuerte que Acosta de Samper hace de las normas restrictivas que limitan las posibilidades para las mujeres y las hacen dependientes de los deseos de los hombres. Pero otros textos producidos por Acosta durante su vida construyen una narrativa bastante consistente en cuanto a la clase. Y ahora voy a hablar del texto que publicó solo 5 años después de Dolores, Una pesadilla, Bogotá, en el año de 2000, que publicó en El Bien Público el 3 de mayo de 1872, bajo el seudónimo de Aldebarán. Montserrat Ordóñez identificó 4 otros lugares donde Acosta republicó el cuento, una vez más en 72, luego en 79, en 80 y en 1905, las últimas 3 veces bajo su propio nombre. Su reciclaje del cuento revela cierta toma de posesión, su continuo sello de aprobación de las ideas expresadas en el cuento, en que el narrador sueña que visita Bogotá en el año 2000 en compañía de una familia provincial. La familia recibe visitas de 2 muchachas bien vestidas que vienen, la una de una conferencia científica en la universidad y la otra de un debate en la Cámara Legislativa. Estas muchachas presentan sus tarjetas de visita y resulta que son respectivamente cocinera y criada, solicitando trabajo en la casa de la familia. Y todas las posibles sirvientes que vienen al apartamento de la familia son igualmente, cito, ilustradas y sabiondas, fin de cita, e igualmente rechazadas rotundamente por la señora de la familia, precisamente por ser ilustradas y sabiondas. Por fin, una de estas posibles sirvientas consiente a explicarles a los provincianos que, cito, las sirvientes bogotanas de estos tiempos no son como las antiguas. Nosotras no nos encargamos de asear los utensilios maculados, ni barrer, limpiar, derramar aguas sucias, ni hacer otras cosas del mismo jaiz. No salimos a mandados ni compramos provisiones. Fin de cita. En fin, son tan malas criadas que las señoritas de las familias que las contratan hacen todos los quehaceres de la casa, mientras las supuestas sirvientas leen y asistan a eventos intelectuales y políticos. Este episodio satírico comunica un mensaje fuertemente clasista. El narrador caracteriza su visión de la sociedad futura como una pesadilla. Es el mundo al revés, en que nadie reconoce su lugar apropiado y la voz narradora lo critica varias veces. El texto no avanza la educación sin límite para las clases bajas, aunque Acosta de Samper trabajó para la educación de las mujeres por toda su vida. Sin embargo, los controles sociales se mantienen en y a través de su cuento, que presenta las consecuencias negativas de la pérdida de tales controles, aunque sea de manera satírica y ligera, sigue la crítica. En conclusión, por fin, esta conferencia ha intentado analizar estos textos claves de mediados del siglo para arguir que los textos inscriben, comunican y a veces problematizan representaciones de las identidades interseccionales de los personajes y por ende de las estructuras de poder al base de estas identidades. Identificar algunos de estos puntos ciegos y posibles contradicciones de María y de las obras de Acosta de Samper puede revelar los mecanismos textuales que producen y reproducen sistemas de discriminación
y diferenciación basados en el género, la raza y la clase socioeconómica. El hecho de que no hemos logrado eliminar el prejuicio ni la opresión basada en tales categorías todavía hoy en día es una poderosa indicación que esos textos escritos hace siglo y medio siguen muy relevantes. Gracias. Y no sé si hay preguntas. Ok. Y creo que Vicky va a subirlas. La primera de las preguntas que hace el auditorio, Lee, es: María es una figura que responde al ideal de mujer conservador. ¿Qué tanto cree usted que la novela pretende educar a las mujeres de la época en ese sentido? Muy buena pregunta, gracias. Creo que es obvio que la novela trata de, como dije, inscribir estos códigos de comportamiento. Es una educación para las mujeres en cómo ser la mujer ideal, el ángel del hogar, esta figura doméstica, súper materna, abnegada, que se sacrifica por otros, literalmente como María se sacrifica, muere por Efraín, ¿no? Para no interrumpir su educación en Londres, y por extensión se sacrifica por toda la familia, porque el futuro de la familia supuestamente depende de la educación que está recibiendo Efraín en Londres, que se interrumpiría si él volviera al Cauca para estar con María y rescatarla de la muerte. Sí, es. Otra de nuestras preguntas: ¿es posible hablar de tránsitos de género? El concepto planteado por Rafa en María y Dolores. Tengo que confesar que no conozco bien ese concepto de tránsitos de género, así creo que no puedo contestar la pregunta, lo siento. Y quizás la persona que hizo la pregunta después de esto puede hablar conmigo y podemos entablar una conversación más extendida. Pero. Mejor. ¿Y si no puedes leer la pregunta? La otra pregunta es: ¿el jardín como un espacio de qué? Liminal. Liminal. ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¿Hay más? ¿El jardín no se parece más al paisaje cultural que a la supuesta naturaleza no humana? Sí. El jardín, y no soy la única persona que haya escrito o pensado en los jardines en general como espacios liminales. La crítica Naomi Lindstrom, por ejemplo, tiene un artículo muy interesante sobre el jardín en Sab, ¿no? Como este espacio liminal. Así, los jardines son fascinantes. Bueno, a mí me gustan los espacios liminales, los patios, los jardines, los umbrales mismos, el atardecer como un momento liminal entre día y noche. Esta es otra conferencia. Pero sí, los jardines mezclan estas características, y los jardineros en el público sabrán muy bien cómo los jardines de cierto modo son incontrolables, ¿no? El jardinero siempre está luchando contra la naturaleza y las tendencias salvajes de las plantas que tenemos en el jardín. Y los jardines no pueden existir dentro de la casa. Así podemos tener plantas dentro de la casa, pero es imposible tener todo un jardín en la casa. Así, sí, son espacios muy mezclados, creo yo, y por eso no son cultivados ni son naturalmente, totalmente. ¿Alguna otra pregunta en el auditorio?
Bueno, parece que no, profesora Ok. Lee. Pues muchas Muchísimas gracias. gracias. Bueno, pues esta fue la ponencia de la profesora Lee Skinner. Hacemos una pausa y en unos minutos continuamos con este 9º Simposio Internacional Jorge Isaacs.